¿Sí se oye? Bueno. Entonces, pues vamos a... Aquí está. Ah, ¿en cuál? ¿En este o en aquel? Es más fácil acá, ¿no? Porque hay más gente. ¿Mande? Pues sí, yo creo que... Bien. Es esta. Acá. Mm. ¿Ya? Bien, nosotros somos 3 médicos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El doctor José Ángel Ramírez Ramírez, perdón, es médico especialista en terapia intensiva y medicina interna. Actualmente es jefe de la terapia intermedia de nuestro hospital y él va a abordar el cuadro clínico y el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. El doctor Joaquín Sánchez Vergara es otro de nuestros médicos especialistas. Él es anestesiólogo y especialista en medicina del paciente en estado crítico y va a tratar el tratamiento modulador inmunológico. Y su servidor es Alberto de la Vega, soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos y vamos a hablar una pequeña introducción, algunos datos estadísticos y de inmunobiología. Entonces, como decíamos previamente, el síndrome de Guillain-Barré es el prototipo de la enfermedad inflamatoria aguda y es la causa mundial más frecuente de parálisis neuromuscular postinfecciosa que deja secuelas de intensidad variable. Revisando aquí en México por qué la casuística no es tan importante como lo reportan los compañeros en pláticas, parece ser que la Secretaría de Salud, y esto está en las guías nacionales, solamente obliga a las parálisis infantiles flácidas que se presentan buscando poliomielitis, de tal forma que todos estos padecimientos no son reportados en forma rutinaria, ¿no? Entonces probablemente tenemos un subregistro de los casos que ha habido en el país. Sin embargo, no tenemos la certeza. Tratamos de encontrar algunas fuentes de información, sin embargo, la misma no era muy congruente. Alguno de nuestros, como el INEGI, como la Secretaría de Salud. Hay discrepancia, pero bueno, esto es algo que tenemos que corregir. Y importante en el síndrome de Guillain-Barré es que la ventana terapéutica es corta y el tratamiento actual carece de especificidad y solo disminuye la severidad de la enfermedad, no cura, ¿verdad? La verdad es que esto habría siempre que tenerlo muy en cuenta, que a más rápido tratamiento probablemente obtengamos mejores respuestas, pero de ninguna forma vamos a obtener una respuesta de recuperación ad integrum después de alguno de los tratamientos inmunológicos. Bien, la incidencia mundial es de 0.6 a 4 casos por 100,000 habitantes. La incidencia nacional se habla de 4 casos por 1,000,000, lo cual me parece que pudiera ser no del todo cierto, pero bueno, esta es la información oficial. De estos pacientes que tenemos afectados por síndrome de Guillain-Barré, 20% llegan a la parálisis total. De los sobrevivientes, 12% no caminan al año debido a las secuelas tan importantes que les deja, y esto, bueno, algunos de nuestros pacientes están dentro de esta calidad. Y la mortalidad general reportada es de un 5 a un 10%, dependiendo de los centros, ¿verdad? El antecedente importante, ¿verdad?, es una infección respiratoria o digestiva, y se han establecido estos gérmenes, estos virus, en estos porcentajes que pueden variar también de país a país y de grupos sociales a otros. Sin embargo, el que aparentemente tiene más aceptación es el Campylobacter jejuni, con 26 a 41% de los pacientes que van a desarrollar Guillain-Barré, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, hemófilos influenza y varicela zoster y micoplasma pneumonia en mucho menor de 5% cada uno. Bien, el síndrome de Guillain-Barré es la forma más común por desmielinización segmentaria del nervio periférico, por desgarro de la vaina de mielina y mediada por depósito de anticuerpos, complemento en parte mediado por macrófagos en la célula de Schwann y de la membrana de mielina. Afecta a la mayoría de los miembros mielinizados,
nervios craneales, axiales y bajos, sensitivos y motores. Respeta a los axones mielinizados que inervan los músculos extraoculares, que son, por otra parte, sensiblemente afectados por el síndrome de Miller-Fisher. Y las células, ¿qué pasa después? Las células intraneurales de Schwann proliferan y migran hacia los sitios de lesión para remielinizar los axones denudados, entonces produciendo la recuperación en la mayoría de los casos. Sin embargo, aquellos casos en donde no se recupera, aparentemente entran en competencia muchos factores atribuibles al huésped. Y los axones en general no son afectados, pero se lesionan por contigüidad. Bien, tenemos variantes que todos hemos oído, como es la neuropatía motora sensorial aguda, cuyo blanco es la membrana axolémica, produce bloqueo de la conducción axonal reversible y en algunos casos llega a producir sección axonal por degeneración valeriana. Y la recuperación depende del sitio de lesión axonal, ya sea aproximado o distal, y que este mecanismo que vimos anteriormente no alcanza a hacer efectiva la regeneración de las zonas más distales. Y las parálisis de áreas específicas como ojos, cara o sistema sensitivo aferente. Y dentro de estos tenemos el síndrome de Miller-Fisher, que con su triada que fue descrita en 1956, ¿verdad? Sin embargo, ahora está bien catalogada como síndrome Miller-Fisher, va a tener el marcador de anticuerpo antigangliósido GQ1B. Y puede presentarse solo o traslapado en otras variantes. En los textos anteriores, en los 80, ¿verdad?, se hablaba del Guillain-Barré con síndrome de Miller-Fisher agregado, ¿verdad? Sin embargo, aparentemente son dos enfermedades que confluyen, o dos procesos patológicos distintos que confluyen en un paciente, ¿no? Y la recuperación con secuelas muy, muy variables. Bien, la inmunobiología de estos pacientes, lo que se conoce, y esto, quien guste la revisión, esto es una revisión muy amplia, aunque no tan reciente, sin embargo, toca todos los puntos, ¿verdad?, que se han estado estudiando desde que inició el estudio en algunas ratas y después cómo se ha ido pasando a los seres humanos, ¿verdad? Y las correlaciones emergentes entre anticuerpos antigangliósidos y fenotipos clínicos específicos. Notablemente, aquí tenemos lo que acabamos de decir, anticuerpos antigangliósidos GM1 y antigangliósidos GD1A y la variante aguda motora axonal. Y los anticuerpos anti-GQ1B y anti-GT1A en el síndrome de Miller-Fisher. Bien, la identificación de la relación molecular entre los oligosacáridos de Campylobacter jejuni asociados al síndrome de Guillain-Barré y los gangliósidos GM1, GD1A y GTA como un mecanismo para la inducción de anticuerpos antigangliósidos, ¿verdad? Y el desarrollo de modelos de roedores con síndrome de Guillain-Barré con fenotipo motorosensitivo atáxico inducidos por inmunización con gangliósidos, ¿verdad?, es lo que ha dado pauta a mayores estudios, ¿verdad? Bien, en el síndrome de Guillain-Barré postvacunación encontramos la información, aquí tenemos la referencia, es de octubre 1 de 2009 a enero 31 de 2010 o de este año, se aplicaron 82 millones de vacunas con 10.085 efectos adversos y de ellos 176 reportes de posibles casos de síndrome de Guillain-Barré. De todos estos reportes, solo 94 casos fueron verificados, lo que representó el 56%. 93 se iniciaron dentro de los 43 días después de la vacunación. Esto excede un poco a lo que conocemos, ¿verdad?, que dicen que 2 semanas a 30 días máximo para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, este es el promedio y 278 casos de posible anafilaxia. De tal forma que vemos que la estimulación inmune fue muy importante, como es en todas las vacunaciones y todas las inmunizaciones. Y en esta gran cantidad de pacientes vacunados, pues realmente el porcentaje es realmente bajo, ¿no?
En los Estados Unidos, el síndrome de Guillain-Barré asociado a la vacunación contra la influenza ha caído hasta esta cifra de 0.04 por 100.000 vacunas aplicadas. Esto ha caído en los últimos años porque en 1973 se reportaban hasta 7 casos por 100.000 habitantes. Esto parece ser, y bueno, así lo reportan, que era debido a los huevos que usaban infectados con Campylobacter jejuni. Se hizo el estudio, se puso atención en esto y disminuyeron hasta esta cifra, ¿verdad? Nosotros en el hospital, durante la epidemia de influenza H1N1, relacionadas con la aplicación de vacuna, tuvimos 3 casos de Guillain-Barré. De ellos, 2 de ellos requirieron la unidad de cuidados intensivos por la insuficiencia respiratoria. Uno de ellos es un caso con secuelas graves. El paciente, después de más de 6 meses de estancia en la unidad de cuidados intensivos, pasó al área de neurología. Paciente que no camina, paciente que está postrado, que está con una severa depauperación muscular, pero que está vivo. Y aún ahora que se sigue viendo en la consulta, está con muy poca ganancia de su capacidad motora. El otro paciente que requirió terapia intensiva se recuperó y el otro paciente tuvo un Guillain-Barré que no requirió terapia intensiva. Bien, tenemos un modelo de patogenia mediado por anticuerpos, ¿verdad? Y en este tenemos que el nivel de tolerancia inmunológica a los glucanos microbianos que imita a los gangliósidos propios es uno de los puntos más importantes. Es la defensa personal, es la capacidad individual de responder a cualquier antígeno. Y esto es un punto muy importante porque pacientes que son, bueno, más que pacientes, personas que han sido sometidas a los mismos alimentos infectados, ¿verdad? Esto lo hicieron en algún punto. Algunos desarrollaron diarrea y otros no. Algunos desarrollan con las vacunas Guillain-Barré y la gran mayoría no. Entonces esto no es como se cree o como se dice, que las vacunas sean de mala calidad, como estuvo corriendo el rumor, o que las vacunas estén mal indicadas, ¿verdad? Esto es un efecto de idiosincrasia que tenemos con todas y cada una de las drogas que usamos en medicina, ¿verdad? Con todos nuestros pacientes. La otra característica que puede ser muy importante en la patogenia mediada por anticuerpos es que la densidad de los gangliósidos en los tejidos blancos varíe, ¿vale? Varíe en forma importante. Y el nivel de activación del complemento y los efectos neuroprotectores de los reguladores del complemento endógeno, así como finalmente el papel del influjo de calcio a través de los poros del complemento para producir una lesión axonal. Y bueno, aquí tenemos una figura que tiene un diagrama esquemático de los blancos terapéuticos potenciales y estrategias basadas en la inhibición o remoción de anticuerpos antigangliósidos, inhibición de pasos en la activación del complemento o exacerbación de reguladores del complemento. Y bien, aquí tenemos un axón, bueno, aquí se fue lo de necrosis. Tenemos los gangliósidos, aquí tenemos los anticuerpos que van a actuar para producir daño, y aquí tenemos la plasmaféresis, bueno, una especie de plasmaféresis que es muy ilustrativo. Entonces tenemos del paciente el suero, ¿verdad? Pasa el plasma, pasa a través de esta columna de cefanosa y sale limpio. Aquellos anticuerpos patológicos pues no nos aseguran pues que pudiera mejorar el paciente. También hay oligosacáridos solubles, ¿verdad?, que van a inhibir, ¿verdad?, a estos anticuerpos antigangliósidos. Sin embargo, una vez que los anticuerpos antigangliósidos llegaron aquí y hacen su efecto, ¿qué pasa? Activan el complemento y toda la cascada, ¿verdad?, del complemento. Aquí tenemos unos componentes reguladores que, bueno, no se aprecian, pero aquí están los nombres de cada uno de ellos. Y bueno, existe una gran cantidad en la literatura, ¿verdad? Pero estos componentes autorreguladores van a actuar inhibiendo la cascada del complemento, ¿verdad? Si esto no se lleva a cabo, pues
la cascada de la lesión llega hasta esto que es un, bueno, parece una dona, ¿verdad? Pero se llama un complejo de ataque de la membrana de mielina. Entonces, si nosotros no hacemos nada acá, plasmaféresis no se hace porque no llegó, no podemos poner inmunoglobulina o algún otro medicamento. Actualmente están usando algunos biológicos, pues tendremos la cascada habitual de la enfermedad aquí hasta llegar a la lesión. Aquí se ve desgarrada la vaina de mielina, ¿verdad? Y si esto progresa, pues nos lleva a la necrosis. Aquí se saltaron las letras del axón, ¿verdad? Ahora, decíamos, los axones habitualmente no son afectados. Sin embargo, cuando esto es muy, muy severo, pues el axón queda dañado. Y aquí tenemos un diagrama esquemático también de lo que ocurre en las terminales nerviosas, en preparaciones nervio-músculo, donde va a haber una necrosis de la unión sináptica y del nervio, ¿verdad? Y encontramos nuevamente el complemento, la toxina que echó a andar todo, que son los anticuerpos, la activación clásica del complemento, y aquí nuevamente tenemos el MAC, ¿verdad? Que es esta membrana que va a acabar con este complejo que va a acabar con la membrana, que es la entrada de calcio en forma caótica, desordenada y verdaderamente impactante, ¿no? Que lleva a la desintegración del citoesqueleto, ¿verdad? Las vesículas sinápticas se colapsan y junto con esta cantidad de calcio también va a producir una disfunción mitocondrial, ¿verdad? Mediada por calcio en exceso, ¿verdad? El influjo de calcio destruye y nos lleva esto a la muerte, ¿verdad? Y entonces encontramos que la sinapsis queda abolida por la muerte tanto del axón como de la membrana. Y entonces estos son los mecanismos que se conoce, existen pues muchos otros diagramas, sin embargo estos son bastante explicativos, creo yo. ¿Y qué utilidad tiene saber todo esto? Bueno, pues la información clara sobre el modelo de patogenia mediada por anticuerpos nos va a permitir, pues cuando menos pensar o racionalizar las pruebas terapéuticas que en algunos lugares se hacen, ¿verdad? Y de agentes que se usan o se usarán en los humanos. Existen muchos reportes aislados de terapias diversas que a veces son como anécdotas, ¿no? De que usaron algunas sustancias, sobre todo los biológicos que están usando para artritis reumatoide, empiezan a usarlos para modificar todo este sistema de complemento. Sin embargo, los resultados pues ni son concluyentes ni son recomendables. Entonces, probablemente el conocimiento un poco más profundo, y ahí tenían la bibliografía más importante del mecanismo o de lo que se sabe realmente, porque tampoco podemos concluir que se sabe totalmente lo que pasa, pero sí de lo que sí se sabe podemos actuar. Y parece ser, bueno, ahora vamos a oír después la terapia inmunológica para que podamos pues después escuchar los comentarios. Pues gracias, y ahora el doctor Ángel Ramírez nos hablará del cuadro clínico y del tratamiento en la UCI.